Bueno, es una clase rara de síndromes reumatológicos, como si en una hora se pudiera dar un pantallazo de todo. Es difícil, así que vamos a intentarlo. Cualquier cosa me preguntan. Ustedes igual tienen material de donde leer la reumatología. Sí, bien. Pero me van contando y me van diciendo. Yo cualquier cosa también estoy en el piso 8 de martes a viernes todos los días en la mañana. Cualquier duda que tengan, se acercan y la charlamos. Yo estoy siempre ahí. Bueno, con respecto a los síndromes reumatológicos, esa palabra no existe, pero las patologías que vemos en reumatología podríamos agruparlas, para decirlo de alguna forma que se entienda. En todas las colagenopatías, que son enfermedades que no sabemos en ciencia cierta la etiología, se tienen que sumar muchos factores. ¿Se acuerdan que ayer hablamos un poco como el paradigma de esto es la artritis reumatoidea, que es lo que tenemos más estudiado? Ayer les conté. ¿Ustedes estaban ayer? Bueno. Ayer yo le contaba cuando di la clase, pero no escucharon la clase tampoco. No la subieron todavía. No. ¿Vos la viste? Yo la vi. Yo llegué tarde y les dije, perdón, el viernes me quedé dormida. No dije no, porque el gato, la puerta del gasista. Digamos, la verdad es la verdad. La clase ayer la grabamos, bueno, no importa. Yo ayer les contaba un poquito cuando vimos la clase de artritis, hice una pequeña introducción y algunas cosas ayer las conté, porque es muy difícil, si no en una hora, dar las dos clases. O sea, pero bueno, algunas cosas les refresco, si no después cuando vean la otra clase van a entender también que para que se desarrollen las colagenopatías, que son enfermedades autoinmunes, ¿sí? No sabemos bien cuál es la causa, sí sabemos que hay una desregulación del sistema inmune inflamatorio, de uno de los dos, que genera, en la última cascada, una autorreacción del sistema inmune con una autoinflamación en distintos órganos o distintos targets de acuerdo al anticuerpo. De acuerdo a ese anticuerpo y a esta autoinflamación con el compromiso de determinados órganos, uno agrupa esas colagenopatías y las va a llamar lupus o vasculitis o artritis reumatoidea, pero tienen muchas cosas en común, que no sabemos cómo empiezan bien, que son multifactoriales, que la persona tiene que tener una predisposición genética. Sabemos que hay muchos genes involucrados en cada una de ellas, que hay que tener una predisposición genética. No quiere decir que es hereditaria, sino que hay una predisposición genética. Por lo tanto, todos sabemos que los genes no es que los inventamos, sino que los vamos heredando y no es hereditaria, pero sí, si yo tengo familiares con lupus, probablemente ese mismo genes lo pueda heredar, ¿sí? Y entonces tenga mayor predisposición. Una mujer con mamá con lupus tiene mayor predisposición a tener lupus que otra que no la tiene, ¿se entiende? Pero no es que sí o sí se hereda, ¿sí? Bien. Entonces tiene que haber una predisposición genética, sobre eso actuar, medios ambientales, ¿sí? Que después vamos a ver, el estrés, en algunos casos el tabaco, en otros casos las infecciones. Cuando todo eso se junta, se desarrolla la enfermedad. También que son crónicas, no es que una vez que la enfermedad se establece, y ayer les contaba, sobre todo hay daño de órgano, por ejemplo erosiones en la artritis reumatoidea, la enfermedad es crónica, o sea, no es que tiene cura. Podemos mantenerla inactiva con fármacos, pero no es que algún día voy a dejar de tener artritis reumatoidea, como la hipertensión, ¿sí? Yo soy diabético, puedo estar bien controlado con dieta, ejercicio y medicación, no tener
mayores hiperglucemias, pero voy a ser diabético siempre. El día que me vaya con la dieta o deje de tomar la medicación, bueno, acá es lo mismo. Y otra cosa es que predomina en el sexo femenino, ¿sí? Hay una mayor, por este factor de que son genéticamente predispuestas, los genes del sexo femenino son los que más disponen a estas patologías. Por otro lado, uno de los mayores estrés son los desbalances hormonales. Y las mujeres son las que tienen más desbalances hormonales a lo largo de la vida, muchísimo más, ¿sí? Son menos estables hormonalmente y etcétera. Bueno, otras características es que la evolución es variable en cada una de ellas. Nadie me preguntó qué es una colágenopatía, pero porque lo entienden muy bien o porque estamos todos, yo estoy dormida, usted también. Vieron que les dije en reumatología vemos las colagenopatías, que es de lo que estoy hablando. Después también vemos todas las enfermedades degenerativas como la artrosis, que podría ser o no una enfermedad, digamos. Si el envejecimiento es una enfermedad, bueno, las canas, las arrugas, la artrosis entraría dentro de eso, ¿no? No es que la artrosis per se es una enfermedad, depende cómo la entendamos, sino que hay un envejecimiento, una degeneración del cartílago hialino, de las articulaciones, que hace que la articulación vaya perdiendo el eje, y por otro lado también con el deterioro de todo el aparato articular, tendinoso, muscular, óseo, y la pérdida de eje hace que haya lesiones óseas y se genere la artrosis, ¿sí? Que todas las personas tienen artrosis. No nos zafa, todos tenemos canas, que todos tenemos arrugas, todos tenemos artrosis. Eso es una patología de reumatología. La otra patología de reumatología son los dolores. Dolor de partes blandas, la fibromialgia, que también creo que hay una clase de eso. Eso es otra estructura, ¿sí? Que también tiene un componente psicológico muy importante, porque el umbral del dolor tiene que ver con la personalidad. Y el otro gran síndrome reumatológico son las colagenopatías. Las colagenopatías sería, dentro de reumatología, las patologías autoinmunes, autoinflamatorias, ¿sí? De esas estamos hablando. No estoy hablando ni de la artrosis, ni de todo el otro conjunto que es el dolor crónico, ¿sí? Cualquier cosa me dice. Bueno, acá es un poco lo que les decía antes, ¿no? Entonces hay una predisposición genética en todas ellas y en todas las patologías autoinmunes. ¿Qué otras patologías autoinmunes hay que no sean enfermedades del colágeno o reumatológicas? La diabetes, ¿qué más? El Hashimoto, la miastenia, ¿qué más? Graves. Bien, ¿qué más? Fibrosis quística. La fibrosis quística, ¿sí? Un poco menos eso, pero... también es importante, hoy en día, hay patologías que son autoinmunes, donde el mayor componente es por anticuerpos, para decirlo de alguna forma, y toda la cascada que tiene que ver con la inmunidad, pero también hay algunas que intervienen más que los anticuerpos en las citoquinas per se, que son autoinflamatorias, ¿sí? Algunas son más, hay una desregulación, ¿sí? Más de la cascada de inflamación, en donde el cuerpo reacciona con una autoagresión, pero más por la cascada inflamatoria a través de las citoquinas, y hay otras, y digamos, los linfocitos son distintos, y hay otras que son más autoinmunitarias, ¿sí? A través de los linfocitos B y de los anticuerpos. En estas patologías están las dos, se juntan las dos. Hay un componente autoinmune y autoinflamatorio, ¿sí?
Bueno, acá les puse todos los factores medioambientales que en un paciente con una base genética actuando con esos factores medioambientales son los que van a desarrollar la producción primero de estos anticuerpos. Los anticuerpos se van, por ejemplo, ayer les contaba, un paciente genéticamente predispuesto que tiene DRD4 o epítope compartido, digamos, determinada suma de genes, esa mujer, sobre todo en la mujer, con esa determinada carga genética que fuma, por ejemplo, va a hacer que en el pulmón, por esa carga genética, se vayan citrulinando proteínas. Hay proteínas citrulinadas en el pulmón. Esas proteínas citrulinadas, que no tendrían que estar ahí, van a desencadenar la formación de anticuerpos contra esas proteínas citrulinadas, que no dejan de ser proteínas propias. ¿Sí? No son anticuerpos contra una bacteria, sino con proteínas propias del pulmón. Esos anticuerpos antipéptidos citrulinados, CCP, anti-CCP, se van a ir acumulando, ¿sí? Reservando en el organismo. Pueden estar 10 años ahí, quiescentes, y con la paciente sigue fumando, se siguen produciendo estos autoanticuerpos, y se llama en un second skin, en una segunda oportunidad, un factor fuerte de estrés o algunas infecciones, o un, no sé, balance hormonal, el embarazo, por ejemplo, el puerperio, va a hacer que esos anticuerpos ya pierdan, como que el sistema inmune ya no se pueda regular más, no lo puedo poner, se pierde la barrera de regulación, llega al tope máximo de la posibilidad de regulación, y esos anticuerpos, en vez de reconocer esas proteínas citrulinadas que están en el pulmón, van a actuar con las proteínas citrulinadas que están en las membranas, en la sinovial, y desencadenan la artritis, ¿sí? Más o menos así es como funcionan todas las enfermedades del colágeno. En la artritis reumatoidea conocemos más los targets y los mecanismos, en otros están más en estudios. A medida que se va conociendo más la molécula y el mecanismo, la fisiopatología, el tratamiento puede ser más preciso y entonces se puede mejorar un poco la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, la esclerodermia es la que menos se conoce. Tenemos menos tratamientos efectivos, reales, y de luego pasamos por las miopatías, el lupus y la artritis reumatoidea, donde vamos creciendo con la posibilidad de tratamiento, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo. Esta gráfica cambia un poquito como también el concepto de enfermedad, ¿no? Nosotros hasta hace unos años entendíamos a la enfermedad en este punto, ¿sí? Que es lo que está descrito en el libro. Cuando uno lee arterias reumatoideas en un libro, dice que es una enfermedad inflamatoria, crónica, autoinmune, de etiología desconocida, que afecta a pequeñas y medianas articulaciones, que es bilateral, que es simétrico, que produce erosiones, rigidez matinal, y también puede producir manifestaciones extraarticulares como la fibrosis pulmonar, la escleromalacia, puede producir vasculitis, compromiso del tubo digestivo, etc. Esa descripción que está en el libro es una enfermedad que se llama establecida o que se pasó del tratamiento. Cuando uno tiene una artritis reumatoidea así, es que llegó re tarde y ya puedes hacer poco. Llegar que un paciente en el año 2022 llegue a manifestar todo eso que dice el libro puede ser porque entró dentro del 30% de las artritis reumatoideas graves que escapan al tratamiento, o era dentro de ese 70% que bien tratada a tiempo no hubiera llegado jamás a desarrollar todo eso. Ese 70% que se puede evitar todo eso, o sea, la mayoría,
tiene una ventana de oportunidad de tratamiento. Todas estas patologías tienen una ventana de oportunidad de tratamiento, que es un tiempo óptimo en donde, introduciendo un tratamiento efectivo, agresivo, eficaz, yo puedo detener el daño de órgano y que nunca vaya a desarrollar esa enfermedad establecida. Por ejemplo, las erosiones. Es posible en algún grupo de pacientes evitar la progresión de las erosiones. Y entonces la enfermedad siempre va a quedar sujeta, ¿sí? Y uno capaz que va a otro médico entre 10 años y dice, yo hace 15 años que tengo arteritis reumatoidea. Y uno mire, no tiene erosión, no tiene nada, solo tiene el CCP positivo, que es persistente positivo. Y uno dice, ¿tendrá arteritis reumatoidea? No, porque mira, leo el libro y nada que ver. ¿Sí? No, porque lo que dice el libro, por ejemplo, si uno lee diabetes en el libro y lee todo lo que produce la diabetes, cuando un paciente tiene todo eso que dice el libro tiene diabetes, porque es una iatrogenia, estuvo maltratada, pero está tratada la vieja usanza, ¿sí? Antes, hasta que no tenías 140 de sistólica, no te trataban. Ahora se sabe que si vos tenés 140 de sistólica, tenés hipertrofia. Yo tengo que intentar que no llegues a 120 de sistólica, ¿sí? Cuanto más bajo posible, mejor. Bueno, entonces estamos con esta pregunta. ¿En cuál de todos estadios podemos considerar que el paciente está enfermo? ¿No? Porque ya conocemos la genética, por ejemplo, en la arteritis reumatoidea conocemos la genética, en el lupus, en la esclerodermia, en el Sjögren. Si yo le haría un mapeo genético, puedo comprender qué pacientes o qué personas están genéticamente predispuestas a desarrollar las colagenopatías. Pero no tiene nada más que eso. Si a la base genética le sumo los factores medioambientales, ahí sumo la probabilidad. Y siempre estas patologías empiezan con síntomas leves, ¿sí? A veces una vasculitis puede empezar solo con fiebre. O una vasculitis puede empezar solo con sinovitis de los tobillos y nada más. ¿Y qué hago? ¿La trato o no la trato? ¿No? Porque ayer les contaba que también las manifestaciones más frecuentes de inicios en esta etapa, donde hay síntomas pero no tengo enfermedad, son o la artritis, o la fiebre, o el cansancio. Y artritis es muy inespecífica, ni hablar la fiebre y el cansancio, ¿no? ¿Quién no está cansado de poder rendir imparcial a largo final? Ahora si sumo estos síntomas leves con la base, la predisposición genética y los factores medioambientales, por ejemplo, un paciente que solo tiene dolor articular, nada más, pero que tiene una base genética, que tiene el CCP y el factor reumatoideo positivo y que además fuma, ese paciente en algunos países de Europa está tratado con metotrexato. Si viene acá, lo discutimos, yo lo trato. Porque tiene un valor predictivo de casi el 100% con los anticuerpos, con la base genética. Es mujer y fuma, debe desarrollar. Y yo puedo detener el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente obeso que tiene una alteración en la curva de la glucemia, no es diabético, pero sospechan una resistencia a la insulina. Doso la insulina, no es diabético, pero tiene una resistencia a la insulina y es obeso. ¿Qué hago? Lo voy a tratar, le pongo metformina y dieta, ¿no? No espero, porque si no ya se pasó, si tengo picos de hiperglucemia voy a tener daño de órgano. Bueno, acá pasa lo mismo. Y eso es lo más común que tienen estas enfermedades, ¿sí? Pensarlas desde antes que se manifieste todo esa... Esta es una tabla también, no sé si se entiende mucho, pero acá tenemos tres factores. La presencia o no de anticuerpos. En este gráfico son los pacientes que tienen ACPA, son los anticuerpos antipéptidos citrulinados.
el anti-CCP, que es el que se dosa en el laboratorio en Argentina, está dentro del pool de los ACPA. ACPA es mucho más, en otros países podemos medir otros anticuerpos, antipéptidos citrulinados, además de los anti-CCP, ¿sí? Y eso hace que a veces nosotros todavía seguimos hablando de las artritis reumatoides seronegativas. No sé si son seronegativas o que nosotros no tenemos la posibilidad de medirles otros anticuerpos, además del factor reumatoide y el anti-CCP. Bueno, hay otros anticuerpos que se pueden medir que nosotros no los podemos medir. Entonces, si ven alguna vez el ACPA, significa que hay más que anti-CCP, ¿sí? Entonces, pacientes que tienen ACPA positivo o ACPA negativo, y el resto es lo mismo, ¿no? La carga genética, los dos, la misma carga genética, y los factores medioambientales, los dos los factores medioambientales. Y fíjense, la predisposición de desarrollar una artritis reumatoide severa es mucho más alta cuando se juntan los tres, ¿sí? Si, por ejemplo, el paciente fuma, si tiene los genes que les dije antes, y si tiene los anticuerpos positivos, tiene esta probabilidad de desarrollar artritis reumatoide muy severa. En cambio, si fuma y tiene el factor genético, pero los anticuerpos son negativos, si bien tiene más que el resto, de más probabilidad, no tanto, ¿sí? Cuando se junta todo eso, el valor predictivo positivo, por eso le dije, si tiene artralgia, pero tiene factor reumatoide positivo altos títulos, SCP altos títulos, fuma y es mujer, se va a ir con metotrexato. Bueno, así el resto, ¿no? Estamos hablando a veces... Estamos manejando términos como lupus incompleto. Un paciente tiene un FAN altos títulos, tiene un rash malar, unas úlceras orales y no tiene nada más. Uno dice, ¿tiene o no tiene lupus? Y no, tiene rash malar, tiene unas úlceras, pero tiene un FAN alto. Bueno, ese paciente va a estar con hidroxicloroquina. No voy a esperar que haga todo lo que el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los anticuerpos que pedimos? O que podemos pedir, o los que tienen que saber. Hagan la especialidad que hagan, esto lo tienen que saber, porque ya les digo, fiebre, astenia, cansancio y artralgias y artritis es como empiezan la mayoría de estas enfermedades. El 90% de estas enfermedades va a empezar así. Artralgias, artritis, fiebre, astenia. Cualquier especialidad. Entonces uno... Si se acuerdan esto que les dije antes, que es sumamente, yo con que se acuerden eso me doy contenta en la clase. Hay una ventana de oportunidad, hay un tiempo óptimo para tratar estas enfermedades. Si yo hago un diagnóstico rápido y lo trato rápido, voy a evitar el daño de órgano. Si evito el daño de órgano, voy a evitar la discapacidad que es irremediable si me pasé en el tiempo de tratamiento. Vamos de vuelta. Un paciente que va a desarrollar una enfermedad del colágeno, yo tengo un periodo de tiempo que lo llamo ventana de oportunidad para introducir un tratamiento agresivo. Si me paso un día de esa ventana de oportunidad, de ese tiempo de tratamiento, el paciente ya desarrolla daño de órgano y no freno la enfermedad. Y el daño de órgano puede ser que se quede ciego, que no pueda mover las manos, que pierda el riñón y quede en diálisis, que tenga una hemorragia pulmonar y se muera. Entonces, por un día, 20 días más o menos, en una paciente, mujer joven, de 20 a 40 años, yo puedo evitar una discapacidad o una muerte si pienso en la enfermedad y la trato rápido. Pensar la enfermedad y tratarla rápido es saber que estas enfermedades existen y que hay un conjunto de cosas que puedo hacer. Por ejemplo, pedirle los anticuerpos. Pero mientras lo pienso y pido los anticuerpos, lo tengo que derivar al reumatólogo, ¿sí? Es muy importante cuando pienso esta enfermedad derivarla rápido al reumatólogo. No puedo andar esperando 2 meses, paseando y que después saque el turno. En la artritis reumatoidea la ventana de oportunidad es 3 meses. Desde que empieza el primer hinchazón en una articulación hasta que aparece la erosión, o sea el daño de órganos, chau, ventana de oportunidad, son 3 meses. Entonces todo paciente con oligoartritis le pido los anticuerpos y lo mando al reumatólogo. Fiebre de origen desconocida, le hice todo, descarté todo. Lo primero que descarto es las infecciones, después onco. Descarto anticuerpos al reumatólogo, ¿sí? Muy bien.
El test del látex casi no se usa, ahora estamos usando, digamos, el factor reumatoideo por otros métodos, ¿sí? Pero ese es el más común, el que más autorizan las obras sociales. También se puede hacer por turbidimetría, ¿sí? Que se dosa con... Cuando el factor reumatoideo se hace por el test de látex, uno solo sabe si es positivo o negativo. Por los otros métodos, uno puede además dosar, ¿sí? Además de hacer cualitativo, puede hacer cuantitativo. El FAN siempre, hasta a partir de hace unos años, hay que pedirlo en EP2, ¿sí? Se pone FAN, entre paréntesis, HEP2, cierra paréntesis, FAN en EP2. El FAN se puede hacer en muchas células, pero si no es en esas ya no sirve. Las otras técnicas son consideradas obsoletas. Algunos laboratorios de la periferia lo siguen haciendo en otras técnicas, por eso hay que pedir FAN, título, imagen, patrón en EP2. ¿Sí? Si no, no sirve. Sóptenlo. El DNA, el ROLA, RNPSM, todos esos. Estos no son anticuerpos, ¿sí? El complemento, las vías del complemento, las CRIO. Acá falta, podrían poner al lado el test del látex o poner test del látex, factor reumatoideo, anti-CCP. Eso sería para artritis reumatoidea. El FAN, que lo pedimos siempre. Si sospecho un lupus, un Sjögren, puedo pedir el DNA y los ENA. Cuando sospecho esclerodermia, pido el esclero 70, el anticentrómero. Si para los síndromes antisintetasas, bueno, los anticuerpos antisintetasas, primero se pide el CO y después hay un kit con anticuerpos para dermatopolimiositis. Para la vasculitis el ANCA, también puedo pedir el ANCA, pueden poner ANCA barra, y el ANCA por IFI, y si no se puede pedir por ELISA, el PR3 y el MPO, ¿sí? Eso es todo para vasculitis, ANCA, PR3 o MPO. Y para el síndrome antifosfolipídico, las anticardiolipinas, el inhibidor lúpico o anticoagulante lúpico y las beta-2 glicoproteínas. Tanto de la beta-2 glicoproteínas como de las anticardiolipinas vamos a pedir IgG e IgM. Con respecto a los anticuerpos, los que se hacen por IFI, por ejemplo el FAN, vieron que para dosar anticuerpos hay distintas técnicas, y eso ya lo estudiaron. En el laboratorio de reumatología, de hecho nosotros en el 8º piso tenemos el laboratorio con la inmunóloga, con la bioquímica que hace inmunología. Ahí en el 8º piso tenemos los microscopios de campo oscuro para ver cristales, los de inmunofluorescencia. Bueno, cuando uno hace IFI, cuando hace inmunofluorescencia en búsqueda de anticuerpos, lo que ve es la tinción con un campo oscuro negro, o sea, la célula se ve negra y se ve teñido de verde fluorescente. Y de acuerdo a ese patrón que tienen esos puntitos verdes fluorescentes, el bioquímico puede discriminar si el paciente tiene FAN o anticuerpos, se van a encontrar FAN, factor antinúcleo, o ANA, anticuerpos antinúcleo. De acuerdo a la nomenclatura es lo mismo. En Buenos Aires se lo llama más FAN, pero puede ser FAN o ANA. El FAN, ¿sí?, significa factor antinúcleo. Entonces significa que con inmunofluorescencia la célula es toda negra y el núcleo va a estar teñido de un verde fluorescente. Ese es mi tobillo. Ven que todos tienen artrosis. Vuelan 40. Pero ¿qué pasa? También hay algunos antígenos extraíbles, algunos de los ENA, que pueden estar en el citoplasma y puede teñir el citoplasma de verde. Por ejemplo, el RHO, el anti-RHO, está tanto en el núcleo como en el citoplasma. Entonces un paciente con Sjögren, por ejemplo, que tiene RHO positivo, puede tener
un FAN positivo y uno estaría correcto, aunque diga factor antinúcleo, informarlo. El que sabe puede informar FAN positivo de patrón citoplasmático y uno ya sabe que eso es lo más probable que sea un ROS, si sospecho Xiobre, ¿sí? Para eso, el bioquímico, el que hace, que mira al microscopio, el FAN, el ANCA, son interpretaciones visuales de manchas verdes fluorescentes que hace una persona que está mirando al microscopio. Como cuando haces una ecografía, ¿no? Pones el traductor y ves distintos tonos de grises. Y esos tonos de grises tenés que interpretar lo que es. Si el que mira no está avesado en interpretar, puede interpretar cualquier cosa. Por eso no es lo mismo pedir un FAN y el paciente que se lo haga en Mongo Aurelio, que se lo haga en un centro, que vos sabés que el que lo miró es un inmunólogo. Un inmunólogo que mira al microscopio, un IFI, y con la presencia de anticuerpos lo mira y te dice 25 millones de cosas que tiene esa célula teñida de verde, no sé cómo hacer, ¿no? Y el otro te dice positivo o negativo, ni siquiera le crees, porque puede estar teñido por otra cosa. Entonces, no es que uno pide un FAN y se queda tranquilo si no sabe dónde se hace. ¿Sí? Nosotros lo mandamos específicamente a algunos lugares a hacérselo. Distinto es el ELISA. El ELISA es una máquina que lo metes, lo tiene positivo o negativo. El ELISA es todo lo que el resto. Por ejemplo, yo les dije el ANCA. El ANCA es también ver cómo está teñida la célula por inmunofluorescencia. Es muy difícil describir el ANCA. El ANCA puede ser citoplasmático, perinuclear, o sea, puede ser ANCA-P, ANCA-C, ANCA-A. Pero eso lo dice según el dibujito, el que lo mira. Entonces lo que hacemos, que es más fidedigno, si no sé quién lo va a mirar, es pedir un ELISA. Y el ELISA es por PR3, MPO, es lo mismo que puedo pedir el RO, el A, el SM, el RNP, el DNA. Alguien que sabe mirar un IFI me dice, este paciente tiene DNA. Pero si yo no sé quién lo va a mirar, le pido el DNA por ELISA. Sale 10 veces más caro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Lo paso porque ya lo dije. Después otra cosa que hay que tener en cuenta, además de quién lo mira, es, o sea, que pasa en cualquier laboratorio. A veces un paciente tiene 160 de glucemia y dice que está mal hecho. O a veces tiene 80 de glucemia y dice que está mal hecho, ¿no? Imagínense con estas técnicas que son tan difíciles de hacerlas. Bueno. Otra cosa es que los anticuerpos para sellar el diagnóstico de una enfermedad tienen que tener determinados títulos. Por ejemplo, yo puedo tener un FAN 1 en 80, que eso significa que es positivo, pero si el paciente tiene más de 60 años o una infección, una neoplasia, algunas drogas o su mamá tiene lupus, no me dice nada. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo un CCP más de 50, aunque sea positivo a partir de 20, si no tengo un FAN en más de 1 en 160, aunque el positivo sea 1 en 80, no me dice nada. El 5% de la población mayor a 60 años tiene FAN positivo y no dice nada. Muchos de nosotros, el 5% de la población tiene factor reumatoide positivo y no dice nada. ¿Sí? Por eso hay que saberlo interpretar. Por eso es muy importante que lo vea un reumatólogo. O sea, que tengas los títulos bajos no significa que... No, puede no significar nada. A veces si es muy... Por ejemplo, si vos tenés un ANCA 1 en 20, pero tenés un síndrome pulmón-riñón, es positivo. Ahora, si tenés un ANCA 1 en 20 y tenés artritis, no significa nada. O sí. Pero siempre que hayan positivos, ya es indicador. Cuando es a títulos altos, sí. Eso es indiscutible. Por ejemplo, un CCP más de 100. Perfecto. O un FAN más de 1 en 320. Perfecto. Bueno, algo que también tienen en común todas las enfermedades del colágeno es que cuando nosotros vemos la expresión de alguna manifestación clínica, se dice que es la punta de un iceberg, porque en realidad al paciente le están pasando millones de otras cosas que no las podemos ver. Por eso con signos chiquitos hacemos tratamientos agresivos, ¿sí? Y por eso son difíciles de manejar estas enfermedades, porque hay muchas cosas que interpretar
y hay que sumar todas esas cosas. Hay score para sumar esas cosas, pero también a veces es la experiencia y decirle a este paciente lo pulso con todo y a este paciente lo puedo operar. Y esa decisión le puede costar la vida al paciente. Por ejemplo, un paciente puede estar todo el tiempo, ¿no? En el hospital tenemos muchas enfermedades de colágeno internadas. Somos de los que más tenemos en el hospital. Entonces, a veces un paciente hace una hemorragia alveolar. Y hay que decidir, y es un paciente con vasculitis. Yo tengo un paciente con una vasculitis conocida que sangra el pulmón. Pero a su vez, como tiene vasculitis y tiene la punta del iceberg, pero tiene 25 millones de cosas, entre las que tiene ateromatosis, porque la vasculitis también da ateromatosis, entonces tiene insuficiencia cardíaca. Y capaz es un edema agudo de pulmón. Entonces está sangrando el pulmón. ¿Está sangrando porque tiene un edema agudo de pulmón y está sobrecargado? ¿O está sangrando porque tiene actividad alveolar? Y ahí hay que tomar una decisión rápida. O le pongo diuréticos o le pongo corticoides. Si le pongo corticoides, insuficiencia cardíaca, como lo mato. Pero si le pongo diuréticos y era por la vasculitis, también lo voy a matar. Y el paciente se puede morir. Se muere. ¿Sí? ¿Está sangrando el pulmón porque tiene una tuberculosis o porque tiene un lupus? ¿Le pongo corticoides o le pongo tuberculo estático? Uno mata al otro. A veces uno toma una decisión. Y así todo, con toda la experiencia que tenemos en el hospital, que vemos millones de estos casos, así todo, a veces los pacientes se mueren y a los 60 días llega vivo positivo tuberculosis. Entonces, son difíciles de manejar estas patologías. Son para derivarlas rápido. Otra, acuérdense, lo más frecuente es fiebre, astenia, anemia, poliartralgias, polimialgias, ¿sí? Mialgias, artralgias. Y la manifestación más frecuente, además después de la fiebre, es la artritis, el 90%. Aunque tenga una vasculitis, sí puede tener artritis. También la debilidad muscular, menos frecuente, común en todas. Bueno, algunas fotos. ¿Quién podría describir esas manos? ¿Quién se anima? A escribir lo que ve, no importa, sin diagnóstico. Hay una. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La simetría de los manos. Hay una simetría, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo? Se llama en Z, pulgar en Z, perfecto. ¿Qué más? Hay una, perfecto. ¿Cómo se llaman estas articulaciones? Tumefacción en las metacarpofalángicas. ¿Qué más? ¿Dónde más hay tumefacción? ¿Puede ser los dedos? ¿En cuál? Los dedos no. Los dedos sería un dedo salchicha. ¿Cómo se llama? Perfecto. En la segunda y en la tercera interfalángica proximal, ¿sí? O pi. Entonces tiene tumefacción en las metacarpofalángicas, en las interfalángicas proximales, tienen el dedo en Z. Esto que alguno también decía, la desviación del carpo, ¿sí? Lo más probable es que esta mano, que sea una arteria reumatoidea, muy bien. Pero cuando uno le hace el examen físico, todas esas lesiones son absolutamente reductibles. O sea, yo veo esta mano así, pero la agarro y está blandita como una gelatina y todo vuelve a su lugar con la maniobra semiológica. ¿Eso es una artritis reumatoidea? ¿Por qué? Es erosiva, no sé, explicación. Porque la artritis reumatoidea es erosiva, tiene un daño óseo y es estructural, no es reductible, ¿sí? Tiene anquilosis. La mano en ráfaga, eso se llama mano en ráfaga, de la artritis reumatoidea es por anquilosis, no vuelve a su lugar. Algo que llama la atención antes de hacerle la maniobra, que uno dice, le voy a hacer la maniobra y va a pasar, ¿qué pasa con la otra mano? Alguien dijo, es asimétrica. La artritis reumatoidea es simétrica. Si yo tengo una mano así, ya es raro que sea una artritis reumatoidea. Pero si encima
hago la maniobra semiológica y todo vuelve a su lugar, eso se llama Yakut. Yakut es que visiblemente tengo esta mano, pero es reductible. Y eso es del lupus. Eso es una mano lúpica. ¿Sí? No bien tratada. Llegó así. Acuérdense, el Yakut, ¿sí? Es esto. ¿Y eso diferencia con la inflamatoria de inflamación local? Claro, es artritis, el lupus de artritis raramente erosiva. Claro. Entonces no tiene compromiso óseo. Entonces es reductible. Está inflamada, pero no tiene lesión ósea. Pero con caída de la actividad lúpica puede volver Sí. a la normalidad. Sí. Si pasó mucho tiempo, nada vuelve para atrás. No, eso sí. Por eso hay que tratarlas rápidas. Porque tiene lesión del aparato tendinoso. Bueno, ¿qué tienen en común en el daño de órgano cada una de estas patologías? ¿No? La mayoría tienen compromiso respiratorio, casi todos, con disnea, la tos seca, digamos, hacen compromisos intersticiales, en su mayoría. Hay un bajo porcentaje que puede dar compromiso alveolar con hemorragia alveolar, en el lupus el menos del 1%, ¿sí? Es más frecuente cuando tiene compromiso alveolar las vasculitis, con las hemorragias alveolares, pero en la mayoría lo que más produce son las intersticiopatías, por eso la tos es seca irritativa. También dan infecciones pulmonares recurrentes. Si un paciente tiene una enfermedad del colágeno, da compromiso pulmonar, pero cuando tiene compromiso pulmonar, lo primero que hay que descartar es que no esté infectado. Siempre lo primero que hay que descartar es que no esté infectado. Tiene actividad, lo primero que hay que descartar es que no esté infectado, porque además la infección gatilla la actividad. Entonces siempre el paciente lo primero que debe descartar es que esté infectado, siempre. Primero que esté infectado, segundo que esté infectado y tercero que esté infectado. Porque además si tuviera un brote de la actividad lo voy a tratar con alta dosis de inmunosupresores y si está infectado lo mato. Entonces no se me puede pasar nunca en una enfermedad del colágeno descartar la infección. De hecho, viene un paciente con poliartritis, factor reumático positivo, CCP, antes de tratarlo tengo que descartar que esté infectado. Tenga o no tenga signo de infección. A todo paciente con enfermedad del colágeno, antes de iniciar el tratamiento, le pido HIV, Chagas, BDRL, hepatitis B, hepatitis C, toxo, todo. ¿Sí? Si yo tengo un paciente con Chagas y le pongo un biológico, lo puedo matar. Entonces, siempre descartar infecciones latentes. Bueno, digestivas, también sobre las gastritis pueden estar producidas por la enfermedad per se o por la medicación, ¿sí? Puede haber hepatitis autoinmunes, cirrosis biliar primaria, las pancreatitis, ¿sí? Sobre todo en la enfermedad por IgG4, que también está dentro de los síndromes reumatológicos, los síndromes de mala absorción, sobre todo en la esclerodermia, manifestaciones hematológicas, así como es muy frecuente la fiebre, la astenia, la dinamia, la artritis, la anemia. Y la anemia más frecuente en estas patologías, ¿cuál es? La anemia más frecuente es la de las enfermedades inflamatorias persistentes, anemias por enfermedad crónica. La mayoría de los pacientes va a tener anemia por enfermedad crónica. Lo segundo más frecuente es las gastropatías por la medicación, entonces tiene anemia ferropénica. Y después las anemias hemolíticas, ¿sí? Las autoinmunes. La leucopenia es más frecuente sobre todo en el lupus, que es linfopenia, esa predominio de los linfocitos. También es muy frecuente, muy frecuente, casi el 50% el compromiso cardíaco. Dentro de ellos lo más frecuente es el compromiso del pericardio. Cualquiera de ellas también puede dar compromiso del sistema nervioso tanto central como periférico. Las neuropatías periféricas también son frecuentes en cualquiera, más frecuentes en las vasculitis como mononeuritis. Nos sigue el lupus, el Sjögren, que da una mononeuritis de fibras finas que no se ve en el electromiograma, que es muy difícil de diagnosticar, que hay que sospecharlo.
Y después también puede comprometer el sistema nervioso central, principalmente el lupus y después las vasculitis. Y también es muy frecuente que cualquiera de estas enfermedades esté asociada con otra enfermedad autoinmune. Cuando uno tiene una enfermedad autoinmune, va a tener varias enfermedades autoinmunes, ¿sí? El 70% de nuestros pacientes tiene enfermedad tiroidea autoinmune. O es muy frecuente que un paciente tenga artritis reumatoidea y Sjögren, o lupus y síndrome antifosfolípido, o dermatomiositis y sclerodermia. Como que se asocian varias enfermedades autoinmunes entre sí. Del colágeno no, como el vitiligo. Bueno, ahí están el grupo. La clase se las voy a dejar, ¿sí? Y acá les traje fotos. Bueno, lo más característico, lo más frecuente en el lupus, el rash malar fotosensible. Es un rash malar fotosensible. Que cuando uno lo mira, lo que llama la atención es, parece así, se ve así, una línea blanca, ¿sí?, en el surco nasogeniano. En realidad tiene piel sana, a veces es solo una liñita blanca. Es piel sana en el surco nasogeniano, que al estar tan colorado, ¿sí?, el resto llama la atención. Y hay que buscarla, a veces es muy sutil, ¿sí? Entonces es un rash malar fotosensible que respeta el surco nasogeniano. Siempre. Si no respeta el surco nasogeniano, no es lupus. Puede ser una dermatomiositis, que da lo mismo, pero sin respetar. Es exactamente la misma cara. Esto es una psoriasis, ¿sí? O con diagnóstico diferencial de que estamos hablando de lupus. ¿Qué puede ser esto? Obvio que no va a ser psoriasis, va a ser lupus. ¿Pero qué puede ser eso? Eso es ¿alguien ve lo que es y se anima a describirlo? Estas lesiones de acá. Bien, son lesiones blanquecinas descamativas, así como el lupus subagudo. Perfecto. Ahí hay más, ¿sí? Las lesiones subagudas y crónicas del lupus son atróficas. Cuando curan, dejan la piel muy atrófica. Y por ejemplo, en el caso del cuero cabelludo puede generar alopecia cicatrizal. No vuelve a crecer el pelo ahí, porque da atrofia. ¿Ven? Son bien. ¿Esto a qué el diagnóstico diferencial con qué tengo que hacer esto? ¿Qué más? Claro. Veo esto. Puede ser lupus, sí. Puede ser psoriasis, sí. Pero primero, ¿qué es? Una micosis. Primero, el infeccioso. Siempre primero piensan en el infeccioso. Porque es lo más frecuente. Mucho más frecuente, ¿sí? Primero, infeccioso. Y después lo raro. Vayan siempre de lo más frecuente a lo menos frecuente y por eso hay que saber la frecuencia de las enfermedades. Hay que ver. Perfecto. Tiene una úlcera, ¿ven ahí? Fíjense que tiene eritema. Miren, ven que le dije una liñita imperceptible, que es el surco nasogeniano, que tiene otro color. ¿Ven? Rojo, color rojo. Y ahí tienen una lesión, ¿sí? Tiene rash malar, respeta surco, tiene una úlcera. Eso es lupus. Tiene son positivo, lo trae. Las úlceras del lupus son así, son despulidas, generalmente de borde eritematoso, y por lo general no duele muy poco. Si una úlcera es un poquito con el borde más blanquecino y duele mucho, no es lupus. ¿Qué es? Un herpes, una infección, perfecto. Y si no es infeccioso, ¿qué es? Ya no es chancro, no es, ¿qué es? También podría ser, si no es perfecto, infección, onco y después autoinmune. Y dentro de las autoinmunes, ¿qué produce úlceras dolorosas? El BC. No, estoy diciendo a veces simplemente el paladar puede estar despulido y no llegar a tener una úlcera, ¿sí? No, el Sjögren no da úlcera, sino da toda una alteración, una mucositis por la boca seca.
Y el BSET es el que da las úlceras dolorosas. Es el signo patognomónico del BSET, úlceras dolorosas en boca y genitales. Este es un paladar solo despulido, pero también es por lupus, ¿sí? Siempre hay que mirar el paladar a los pacientes con lupus, ahí es donde haces el diagnóstico. ¿Y esto qué es? ¿Quién lo describe? Blanquecino. ¿Y qué es? Perfecto. Eso es una candidiasis, ¿sí? Ahora, este es un paciente con lupus que tiene su paladar despulido y que está con corticoides porque tiene lupus y viene a la consulta por esto. Y eso es cándida, ¿sí? Tiene una infección. Y el lupus está activo, pero es un hongo. Esas son lesiones fotosensibles, ¿sí? ¿Cómo sé que son fotoexpuestas? Porque fíjense que la señora tenía una musculosa, ¿ven? Se puede dibujar la musculosa. ¿Ven? Miren acá la manguita. Y acá, finita. La señora se puso su musculosa, fue a hacer las compras, llegó a su casa así. Esto se llama fotosensibilidad. Es uno de los signos del lupus, o ¿qué más también puede ser? Esto es un lupus, pero ¿qué también puede ser exactamente igual? La dermatomiositis, es igual, ¿sí? Bueno, después todo el compromiso del lupus. El Sjögren. Antes se decía que el Sjögren era primario y secundario. Eso ya está muy mal, ¿sí? El Sjögren puede ser primario cuando no está asociado a ninguna otra patología, o asociado, lo que antes llamaba secundario, en realidad es asociado, tiene Sjögren y tiene lupus. Tiene Sjögren y tiene artritis reumatoidea. Se llama Sjögren asociado o Sjögren primario. ¿Qué es el Sjögren? Una autoinmune que tiene anticuerpos antiviral. ¿Qué más? Perfecto. Entonces afecta principalmente a las glándulas, produciendo sequedad, serostomía, sequedad vaginal, piel, y además, ¿qué más? Puede estar asociado a autoinmune. ¿Y qué más? ¿Solo afecta a las glándulas? El Sjögren, como todas estas, es una enfermedad sistémica. Eso está perfecto y es la definición, pero cualquiera de estas patologías puede afectar cualquier órgano. El Sjögren puede dar intersticiopatía, puede dar glomerulopatía, puede dar nefritis intersticial, puede dar polineuropatía de fibra fina, puede dar compromiso del tubo digestivo, cursa muy frecuentemente con disfagia, puede tener vasculitis asociada al Sjögren, ¿sí? Todas estas enfermedades son sistémicas. Principalmente afecta a la articulación, el riñón, el músculo, las glándulas salivales, pero puede afectar cualquier órgano. Todas son sistémicas, ¿ok? Bueno, ahí está la boca. Ven que si bien tiene una úlcera ahí, pero está dada por la serostomía, que es muy importante. Ahí está una paciente con Sjögren, ¿sí? Muy frecuente la tumefacción parotidia. Generalmente es dolorosa, pero es blanda, remitente, no es durapétrea. Cuando se pone durapétrea, lo más importante del Sjögren, además que es sistémico y la manifestación sistémica del Sjögren es muy grave, es que puede evolucionar al linfoma, ¿sí? Y hay que pensarlo. Y esto es lo que les decía antes. Por ejemplo, ese es un pie de un paciente con Sjögren. Eso son petequias, ¿sí? Es una púrpura. Y uno hace una biopsia y lo que observa es la infiltración de la vasa. Además, este paciente tiene infiltración de la vasa nervosa y hizo una neuropatía, ¿sí? Tiene púrpura y neuropatía. Bueno, la dermatomiositis. Las colagenopatías pueden ser idiopáticas,
o asociadas. Las miopatías necrotizantes pueden ser polimiositis, dermatomiositis. Antes se pensaban que era una sola entidad que tenía o no compromiso cutáneo. La dermatomiositis es una enfermedad que tiene sus anticuerpos, su compromiso, su anatomía patológica y es muy distinta a la polimiositis. Son dos enfermedades distintas. Una es la polimiositis y otra es la dermatomiositis. ¿Sí? Se comportan distintos, tienen distinto compromiso pulmonar, nefrológico. Entonces son dos enfermedades distintas. En el caso de la dermatomiositis, el fantasma es que puede estar asociado a la neoplasia. Entonces, en determinado grupo etario siempre tengo que descartar la neoplasia. Y otro fantasma es que a veces la dermatomiositis puede ser amiopática, o sea que no tiene compromiso muscular, y a veces esas son las más graves porque son las que dan y pueden dar, si están asociadas a un anticuerpo, se llama DMA5, pueden dar intersticiópatías muy graves con una alta mortalidad, más del 50%. Entonces, a veces la dermatomiositis asusta más que la polimiositis. Esto lo paso rápido, después si quieren lo pueden leer, porque ya les dije que en una hora. Bueno, y algo característico de las dermatomiositis, la polimiositis no tiene compromiso generalmente cutáneo, el paciente se presenta con debilidad muscular, aumento de las enzimas, generalmente tienen un 80% un FAM positivo, y se trata con corticoides. Son un poquito más benignos. El tema es cuando tiene la polimiositis compromiso de disfagia, o sea, tiene compromiso de glutorio o tiene compromiso de los músculos de la respiración. En ese caso tiene criterios de internación, hay que pulsarlo con corticoides y lo más eficaz en ese momento son la infusión de gamma, de inmunoglobulina, ¿sí? ¿Qué pasa con la dermatomiositis que tiene compromiso cutáneo? Hay algunos signos que son muy característicos y uno de solo ver al paciente podría ser el diagnóstico. Uno es la fotosensibilidad. Esa paciente que les mostré con lupus, con esa foto, podría ser una dermato también, es lo mismo. La fotosensibilidad está en varias patologías. ¿Sí? Ahora, hay algunos signos que son más característicos de la dermato, así como hay signos muy característicos del lupus, la úlcera poco dolorosa del paladar, el que respeta el surco nasogeniano, eso es un lupus. Bueno, cuando tiene el signo de Gottron, que son en la superficie extensora, por ejemplo, este es muy característico, miren este. Son lesiones que tienden a descamarse, ¿sí? Puede ser en los codos, en las rodillas, en las metacarpofalángicas, en los pies. Estas lesiones periunguiales, que son por vasculitis, también es muy característico. ¿Sí? Esas lesiones, uno ve esa mano y dice, esto es una dermatomiositis. En el colectivo, pone la mano así y dice, eso es una dermatomiositis. Es característico, ¿sí? Esto es una dermatomiositis. Y otra cosa es esto que es la mano del mecánico, ¿no? Esto puede ser un mecánico, un albañil, alguien que se dedica a la herrería, no sé, alguien que está en una fábrica y usa ácido sin guante, pero si la persona dice, no, yo soy músico y tiene esas manos, puede tener un síndrome antisintetasa, ¿sí? Y otra cosa característica de la dermatomiositis es la calcinosis, que a veces también es indistinguible de la esclerodermia. La esclerodermia también puede dar calcinosis. Bueno, y esa es una paciente típica con esclerodermia. ¿Quién la puede describir? La periferia de la boca. Tiene microstomía, ¿sí? Fíjense que tiene una piel que parece despulida, ¿sí? Tiene una piel muy atrófica
uno la toca y está totalmente acartonada. Entonces, no tiene expresión facial. Como si hubiera hecho un botox. Pero se acartonó. No se puede plegar. La piel de la esclerodermia no se puede plegar. Entonces no tiene arrugas. Y no puede abrir la boca. Esa paciente no puede abrir la boca más que eso casi. Pueden comer porque no puede abrir la boca. Se llama microstomía. Una paciente con la piel así, si uno se acerca y tuviera alguna telangiectasia y tiene microstomía, es una esclerodermia. También, subo un paciente con esta cara al colectivo y dice, esa paciente tiene esclerodermia. ¿Sí? Y a veces está años con esto. Y va teniendo un compromiso pulmonar que cuando lo diagnosticas no puedes hacer nada. ¿Sí? Eso es el signo de la maniobra maometana de las manos con esclerodermia, porque está tan acartonada que no la puedes tirar, no puede hacer esto. ¿Sí? No puedes tirar los dedos. A diferencia de la artritis reumatoidea que no los puedes flexionar. La esclerodermia no los puedes tirar. Eso es esclerodactilia, ¿sí? Cuando un paciente tiene un Raynaud severo con lesiones en los pulpejos y no puede flexionar el sitio de la piel que está entre la epífisis y la dif, eso se llama esclerodactilia y la paciente tiene una esclerodermia. No te hace hacer nada más. ¿Eso qué es? Bien, perfecto. El 90% de los pacientes con esclerodermia tienen Raynaud. El Raynaud en la esclerodermia es severo y produce lesiones. El Raynaud puede ser primario, no está asociado a nada, una paciente digo porque es más frecuente en las mujeres, tiene Raynaud, le haces todos los estudios, no tiene nada. O puede ser secundario alguna colagenopatía, a miles de cosas, pero estamos hablando de las colagenopatías. Cuando es secundario las colagenopatías, es más frecuente en la esclerodermia, pero produce lesiones. Lo sigue en el lupus, pero el Raynaud del lupus es más leve y no produce lesiones. El Sjögren también tiene Raynaud y en menos frecuencia la artritis reumatoidea también tiene Raynaud. Cualquier colagenopatía puede tener Raynaud, siempre la esclero, le sigue el lupus, Sjögren, todas tienen Raynaud. En ese orden decreciente de frecuencia. La del Raynaud da lesiones. La de la dermato también puede dar lesiones. Hay un solapamiento a veces entre la dermato y la esclero. De hecho, uno hace una capilaroscopía y a veces es indistinguible. ¿Sí? Ahí hay una asociación que no terminamos de entender. Estas son las lesiones típicas del Raynaud en la esclerodermia. Hace 50 grados, es verano, está en la playa, no tiene Raynaud, que no tiene frío, pero tiene estas lesiones, ¿sí? Eso es una esclerodermia. Esa mano es de esclerodermia. Ya está. Y esto tiene púrpura, ¿sí? Esa púrpura es por vasculitis, es una vasculitis anca, de pequeños vasos. ¿Y esto qué es? No sé si se ve bien. Livideces. Bien, perfecto. Tiene livideces, ¿sí? Cuando estas livideces además son palpables, se llama livedo racemoso. Y el livedo racemoso es típico del SAP, del síndrome antihiscolítico. Eso, necrosis, perfecto. ¿Por qué eso se llama dedo negro, ¿sí? Una necrosis digital. ¿Por qué un paciente puede tener necrosis digital? Causas de necrosis digital. Primero las infecciones, puede tener endocarditis, puede estar infectado. Bien, y después todas las enfermedades vasculares periféricas, la más frecuente es la ateromatosis, puede ser diabético, y si no puede tener una vasculitis, ¿sí? O sea, el dedo negro se puede poner por infecciones, se puede poner por enfermedad vascular crónica, por enfermedad vascular inflamatoria, como la vasculitis, o por enfermedad constrictiva, como el Raynaud, ¿sí? Por vasospasmo. Eso, a ver, describan más. Eso es una solución de continuidad. Tiene una úlcera con una superficie costrosa purulenta.
En un contexto de un pie dematizado, acá tiene una necrosis digital. ¿Eso qué es? Podría ser una parece? infección. ¿Eh? Podría ser una infección. Sí, eso es un pioderma gangrenoso, ¿sí? Que también es frecuente en reumato y es infeccioso. Y si no, podría ser una úlcera vasculítica infectada. Bueno, les dejo la clase, que ahí están las otras cosas que no dije. Y eso, tendría que terminar, que se termine de grabar, ¿no? Si alguien sabe. Hacia arriba el botón de esto.